Hola a todos, hoy estamos con el profesor Héctor Enrique Romero, uno de los docentes que marcó la historia de nuestro colegio. Fue pues el gestor del inicio de los proyectos de investigación y pues creo que vamos a conocer un poco de su experiencia y sus recuerdos para valorar lo que ha sido esta institución. Entonces, bienvenido, profe. Bueno, muchísimas gracias y con el mayor gusto estamos para colaborar en lo que se pueda. Bueno, profe, ¿puede contarnos un poco sobre usted y cómo surgió la idea de los proyectos de investigación? Sí, hace aproximadamente unos 30 años, eh, con unos compañeros de aquí de FOME, que el caso del profesor Adriano y otro profesor Rubén Darío Álvarez, eh, fuimos a hacer nuestra maestría. Anterior hice pues la licenciatura en la Universidad de La Sabana. Tuve la experiencia de hacer nuestra tesis de la universitaria y pues totalmente desconocíamos la metodología, no sabíamos qué era una tesis, qué era una investigación, cómo se hacía, pero entonces pues uno llega ya eh, sin ningún conocimiento sobre investigación, entonces se brega bastante en eso. Inmediatamente después hicimos la maestría también en la Universidad de La Sabana, y tuvimos la experiencia de la dificultad y del rigor de exigencia que tiene la universidad y sobre todo pues esos temas de investigación. Eh, para nosotros pues muy bueno porque el ascenso en el escalafón y todas esas cosas, los beneficios personales, muy buenos, pero eh, pensábamos que en el colegio teníamos que hacer algo por nuestros estudiantes para que cuando ellos fueron a la universidad no tuvieran las mismas decepciones que nosotros teníamos, llegar allá a la universidad sin tener ningún conocimiento. Entonces, la idea fue ir implementando lentamente, pero con paso firme, el sistema de investigación, una metodología definida y hacer los grupos y de esa manera iniciamos ese trabajo en el colegio. Ok, profe. Otra pregunta. ¿Qué lo motivó a ser profesor? Bueno, ser profesor, a ver, vengo desde muy joven en mi vereda, el tablón de FOMEC, tablón y chorrera, con el padre Arturo Silva, que era coautor en ese entonces de Monseñor Gutiérrez, me delegó como celador de la cruzada eucarística en la que se le enseñaba el catecismo a los niños de la época, de la vereda. Entonces, eso como que me nació el amor por la enseñanza, por compartir con las demás personas los conocimientos que uno iba adquiriendo. Años después, entonces ya vine a estudiar un poco tarde, a la edad de 22 años, inicio mi bachillerato y me encuentro nuevamente con el padre Arturo Silva, que estaba de rector, y él me invitó pues para que viniera a hacer eh, la normal, porque yo entré en la vocacional y terminado la vocacional ingresé a la normal y de esa manera terminé mis estudios como en pedagogía, como normalista en el colegio. Ok. Eh, ¿Qué nos podría decir? ¿Qué aprendió en todo en este tiempo que lleva en su docencia? Pues muchísimas cosas, ¿no? Primero, eh, hice mis estudios en la universidad en sociales y filosofía. Terminé con filosofía y con la investigación, dirigiendo siempre los proyectos de investigación. Eh, y que a formarme como persona, a adquirir responsabilidad, eh, amor por la educación, comprensión de mis estudiantes. Fui director de internos durante 10 años también. Eso
pues para mí fue importantísimo porque aprende uno muchísimas cosas, a controlarse uno mismo, a manejar el personal, a entenderse, a entender a los demás. eh, Muchas cosas realmente se aprende, se aprende. Y la formación como persona. Ok. Entonces, profesor, otra pregunta. ¿Qué era lo que más destacaba en el colegio en su época y lo que ahorita no se ve ahorita en el colegio en su época? Hombre, la responsabilidad, me parece la responsabilidad, el respeto a los demás, el respeto al ser humano, el respeto a la naturaleza, em, la religiosidad, algo importantísimo. En nuestra época era la fe, la creencia en Dios, la práctica de la religión, compartir los conocimientos religiosos, eh, compartirlo con nuestros estudiantes, las oraciones, la asistencia a la misa, los actos litúrgicos. Eso, créame que da una formación muy importante en los estudiantes, cosa que se ha venido acabando. La libertad de culto pues es muy buena, pero entonces ya no se sabe qué es, si es católico o no es católico. Bueno, si hay fe, sí, pero sobre todo el respeto a los demás, el respeto al docente, el respeto a los padres de familia, el respeto entre los mismos estudiantes, la misma sociedad. Eso se ha venido perdiendo. Entonces, y eso era lo que en ese entonces se daba con mucha insistencia. Entonces, usted está diciendo que en su época, acá, ahorita mismo, acá en 2025, se fueron degradando los valores en sí de la institución y de los estudiantes, como el respeto hacia ellos mismos, a los docentes y a sus familiares y todo. Pues a mí me parece que comparando con esa época en la que nosotros iniciamos nuestro trabajo, a hoy sí, se ha venido degradando muchísimo esa parte. Mm, bueno, ¿y para usted qué significa el colegio? Es nuestro segundo hogar, para todos, segundo hogar, porque es donde se aprende, donde se comparte, donde se convive, donde estamos todos y compartimos conocimientos y recibimos conocimientos de nuestros docentes. Pero, y es nuestro segundo hogar, porque el primero sí es la familia, donde recibimos la verdadera educación, la que debe ser. Y aquí el colegio es un complemento de esa educación que recibimos en familia. Dependiendo como nos formen en familia, iremos a hacer el futuro. Bueno, sí, yo sí he escuchado mucho la frase que el colegio es nuestro segundo hogar, pero la formación siempre se ve desde casa a lo que uno lleva al colegio y acá nos terminamos de formar como personas, que es lo que hace el colegio, formarnos como personas de bien y ir enseñándonos para la vida, para cuando salgamos de acá del colegio no nos pegue tan pesado como les toca a ustedes, ¿cierto? Claro, no, sí, es un complemento, realmente es un complemento. Tiene toda la razón. Ok, muchas gracias. Pues otra preguntita. ¿Qué consejo usted le daría a los estudiantes actuales de 11 y desde sexto a 11 ahorita mismo? Bueno, yo creo que no escatimar esfuerzos en formarse, en prepararse de verdad para la vida, eh, adquirir los valores, retomar los valores para enfrentar la vida, porque la vida no es fácil, no decaer, sino siempre luchar, luchar por conseguir mm, sus objetivos, que lleve unos objetivos bien definidos para su futuro. Y ponerlos en práctica, luchar en la vida, nunca defraudarse. Profe, y cuéntenos qué proyectos o qué actividades se hacían acá en el colegio en ese tiempo en el que usted trabajó. Muchísimo deporte, muchísima cultura, se hacía teatro. Dentro de mis archivos tengo obras de teatro que se hicieron aquí en el colegio, que están filmadas eh, con profesores y estudiantes del colegio, zarzuelas,
como obras de teatro, coros, orquesta, orquesta de profesores y orquesta de estudiantes, coros de profesores y coros de estudiantes, eh, en la que se participaba eh, en distintos escenarios, tanto en el colegio como en otros municipios se iba con los coros y la orquesta, y las obras de teatro, las zarzuelas y otras obras de teatro que se tenían. En el deporte, campeones muchísimas veces. Estábamos, estábamos con el voleibol, ha sido siempre, el voleibol femenino, el básquetbol masculino con el profesor Ramiro Escobar, fue una época de éxito, el fútbol con Enrique Vanegas y otros profesores también fue brillante, y los deportes individuales, campeones en atletismo, de los grandes campeones nacionales estuvieron aquí como estudiantes y representando el colegio. Eh, y académicamente muy bien, excelente, fuimos una época muy buena. En la época de Arturo Silva como rector, la parte académica fue sobresaliente. Sí, ¿cuál fue uno de los mayores retos que tuvo como docente en la institución? Bueno, a ver, compartir mis conocimientos que iba adquiriendo, eh, educar, mantener la amistad con estudiantes, eh, nunca ser uno conflictivo, sino siempre busqué ser, eh, comprender a los estudiantes y trabajar con ellos. Y de ahí fue el éxito en este proceso de investigación, en la que logramos sacar unos proyectos muy, muy buenos. Se sacaron y gracias a Dios que ahí lo mantienen ustedes. Y digamos la relación entre los directivos también era buena y todo eso. Sí, era muy buena. De verdad que La calidad del estudio era buena en ese tiempo. muy buena, sí. Se trabajaba muchísimo. Eh, Recuerdo en la época de los exámenes, alcancé a presentar exámenes finales, exámenes semestrales y exámenes finales de año, con, con una exigencia muy grande, donde usted tenía que sacarse el 5, y la lucha era porque había que sacar el 5 en ese entonces. Con menos de 3 se perdía el año y no le regalaban a uno absolutamente nada, y eso era así. Entonces uno, si tenía que amanecer estudiando, toda la noche estudiando, preparando un examen, lo hacía, sea individual o sea grupal, pero se hacía, porque era que o pasaba o pasaba. Tenemos, el reto era ese. Mm. Ah, ok, profe. ¿Usted cree que ahorita mismo los estudios aquí en el colegio IDEMAC se están degradando? Así como diciendo que ya no es la misma temática que antes, así el esfuerzo que le metían y el empeño que ustedes le metían a eso, a como ahorita como las oportunidades que le dan a los estudiantes, los profesores de recuperar una materia, así como en cada periodo que dan para que nivelen o suban las notas. ¿Usted cree que eso está bien o es una o no? Bueno, el tiempo ha cambiado muchísimo, es lógico, ha venido cambiando y el sistema educativo ha venido cambiando, eso hay que reconocerlo. Lo que yo creo, en el colegio hay excelentes estudiantes y hay excelentes maestros, siempre lo ha habido, pero asimismo hay estudiantes mediocres, hay estudiantes malos, hay estudiantes que no quieren, y siempre los ha habido, ¿sí? Entonces, el éxito de un estudiante viene desde el hogar, la formación que les hayan dado, la educación que han recibido, y aquí vienen a complementarlo, lógico. Pero ese deseo de salir adelante y de ser excelentes es en cada estudiante, en cada persona. El colegio les da las herramientas y tiene los docentes capaces, con vocación,
pero depende del estudiante. El estudiante recibe, el estudiante asimila, el estudiante trabaja, se forma y así tiene éxito. El que no, pues no lo tiene. No, sí, Así. yo he visto a muchos padres de compañeros, o por ejemplo, puedo dar un ejemplo, mi propia madre, ella no tuvo la oportunidad de estudiar, ella quiso estudiar, pero desde pequeña le tocó trabajar porque tenía, por mis tíos, por los hermanos de ella, no pudo trabajar. Hay muchos que ni quieren una oportunidad de seguir estudiando y ahorita que la tienen los estudiantes no la aprovechan. ¿Usted qué cree de eso? Pues eso es que de pronto la sociedad misma, de pronto los amigos, otras expectativas que ven. Y en esas expectativas de pronto triunfan, les va bien. Por ejemplo, un muchacho dice, hombre, no solamente estudiando se tiene éxito, ¿cierto? Entonces se dedican a otras actividades. Cuando esas actividades son lícitas y son buenas, pues bien, no necesariamente con el estudio pues tiene que triunfar y ahí se ha visto en algunas personas. Pero en mi concepto el estudio es necesario, es necesario. Eso no se pierde, en la vida no se pierde, se tiene, se conserva y es una herramienta que uno tiene eh, en el bolsillo, por decir algo, para el día de mañana. Y las personas que reciben pues educación siempre tienen un comportamiento diferente a quienes no han podido tener esa educación. Pues sí, en sí el estudio es una oportunidad que se le da a la gente. Pues no es obligatorio, pero muchos sí quieren venir a estudiar y otros lo hacen es por obligación. Así yo he visto a muchos que dicen que vienen es por obligación, no porque quieren. Los obligan a venir y pues ¿usted cree que está mal ser obligado a venir a hacer algo? ¿O es algo que los padres quieren para ellos porque ellos ya no pudieron experimentar un estudio, tener lo que ellos tienen ahorita y ellos se lo quieren dar? ¿Será que los estudiantes de ahora o los jóvenes de ahora se están aprovechando de eso? Pues el hecho de que se obligue, primero se está cumpliendo con algo constitucional y es darle la educación a sus hijos. Entonces, padres conscientes buscan la manera de que sus hijos estudien, se esfuerzan, trabajan, luchan para darle la educación a los hijos y por lo tanto, pues les exigen. Eh, de pronto, muy obligados no debe ser. El muchacho debe venir a gusto al colegio, aceptar. Yo creo que hay unos medios o métodos de diálogo entre familias que se pueda convencer al hijo y que estudie eh, por convencimiento propio y no que sea obligado, porque es un fracaso, se constituye en un fracaso. Y digamos, ¿qué costumbres o no sé debemos hacer para que los estudiantes cambien de percepción y no se les guste venir a estudiar sin necesidad de obligarlos? Para mí yo creo O que los estímulos y los ejemplos. Los ejemplos son muy importantes eh, porque la gente se va dando cuenta, el muchacho que va triunfando con el estudio, eh, no quiere decir que si estudia tiene que dejar abandonar su pueblo, abandonar su comunidad, ¿no? Puede estudiar y regresar, como muchos estudiantes en este momento lo están haciendo, regresan a su pueblo, regresan al campo, regresan a sus actividades, pero son conscientes y hacen su carrera, hacen su estudio, terminan su bachillerato por lo menos y luego sí siguen en el campo, siguen en su labor. ¿Ve? Eso está muy bien, forman empresa. ¿Ve? Entonces, cuando hay ejemplo, cuando hay otros espejos, el muchacho tiene que darse cuenta que sí es necesario estudiar, que es importante estudiar y así pues tiene un futuro mejor. sí, ¿qué cree que el colegio debería como recuperar del pasado para ayuda de eso? Hombre, del pasado, tantas cosas que habría que recuperar, muchísimas. Esa disciplina, ese amor por la institución, ese amor por la educación, esa entrega a la educación.
cuando no se mira el reloj, sino los resultados en beneficio de los estudiantes y la comunidad. Y que todos los docentes y toda la comunidad trabaje en torno de la misma comunidad. Sería muy importante. Yo creo que, mire que nosotros teníamos que trabajar el sábado, si había que trabajarlo, no estábamos pidiendo horas extras, no estábamos pidiendo recompensa. Nosotros veníamos el domingo a reuniones de padres de familia, porque eran los domingos, y no estábamos pidiendo días libres. Veníamos a colaborarle al colegio, que trabajábamos hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, que hacíamos turnos con los estudiantes, y nunca estábamos pidiendo recompensas. Entonces, es amor por la institución. ¿Eh? Una hora más, una hora menos, no nos marcaba, era que había que responderle al colegio y trabajar por el colegio y por sus estudiantes. Vale, profe. Por otra parte, ¿nos podría contar cómo eran las instalaciones del colegio y digamos qué grados habían, si las sedes han cambiado? Pues las sedes sí han cambiado terriblemente, porque en ese Cuéntenos momento, un poco más a profundidad sobre claro, eso. teníamos las sedes, el colegio La Presentación, que hoy se acaba de demoler. Teníamos el Politécnico. Bueno, La Presentación era el colegio, la normal de señoritas, allá estaban las monjitas de La Presentación, y había internado y salones de clase, y se trabajaba allá. En el Politécnico era también para señoritas, estaban las monjas españolas, dirigían el Politécnico. Estaba la vocacional, que en la vocacional también hubo internado, y estaba acá el edificio central. Además, que se tenía la escuela anexa, donde los pedagogos iban a hacer su práctica docente. En las escuelas rurales también había muchas escuelas registradas o afiliadas para servir de campo de experimentación, de trabajo de los alumnos maestros para su práctica. A ver, se Mm, trabajaba, ¿sí? ¿Algo más? sí, no, pues sí, los grados siguen siendo los mismos. Bueno, Eh, sí, claro, los grados. Lo que pasa es que en la vocacional, inicialmente, se hacía hasta noveno. Ya después por allá del 76, más o menos, ya hubo 75, 76, el bachillerato agrícola, ¿sí? En el Politécnico también se hacía hasta noveno, las niñas en noveno, y salían ya a trabajar en otras cosas, o terminar en otro colegio, o venir acá a terminar la normal en el edificio central. Acá en el edificio central, después cuando el padre Arturo ya unificó toda, que se llamó unidad educativa, entonces acá se daban unos cursos. Por ejemplo, funcionaba eh, la normal, unas clases la, en la presentación, y otras clases acá, en este colegio. Así, entonces era diversificado, y era integrado. Ya no era hombres aparte, mujeres aparte, sino pues integrado. ¿A partir de qué época Y fue eso? en la época de Arturo Silva, más o Sí, como en menos qué año más o menos. del 80, del 70, porque él llegó acá a tomar la rectoría como en el 74, 72. Llegó a tomar hasta el 80 y algo. Estuvo. Vale, profe, ¿y alguna anécdota que tenga muy presente, que lo haya marcado algo para terminar? Bueno, la experiencia con el colegio, muchísimas. La participación en el básquetbol, participé con ellos. Eh, bueno, no me acuerdo así anécdotas No, nada especiales que, específico. no, Muchas cosas por contar.
de satisfacción haber conocido, no haber sido alumno de Monseñor, pero sí haberlo conocido y muy bien, Monseñor, que es uno de los orgullos que uno de los antiguos lleva, es precisamente haber tenido alguna relación con el fundador de nuestro colegio y conocerlo en persona, cómo fue. Mejor Sí, ya que nos otros, comentó eso, nos podría hablar un poco de Monseñor, claro. otros, por ejemplo, el profesor Agustín, que sí fueron alumnos de él y que fueron compañeros de trabajo, aquí con Monseñor, Manolito Mora, todos ellos fueron muy allegados a Monseñor. Yo no lo fui, pero sí lo conocí perfectamente. Asistí a muchas misas con él, eh, a toda esa parte, sí. Vale, bro. Y ya por último, no sé, un mensaje para los estudiantes que estamos por acabar y los que tienen que pasar por todo este proceso. Uy, tantas cosas que hubiese por decirle. Pero no, pues que la perseverancia, eh, siempre no olvidar sus raíces, no olvidar el colegio, las enseñanzas que el colegio les dio, eh, tomarlas muy en serio, llevarlas en la vida, eh, no desviarse, sino seguir un rumbo muy definido, muy de bien, sobre todo de trabajo comunitario, que eso le trae a uno satisfacciones reales en la vida y progresa uno porque uno no olvidar el colegio, las enseñanzas que el colegio les dio, eh, tomarlas muy en serio, llevarlas en la vida, eh, no desviarse, sino seguir un rumbo muy definido, muy de bien, sobre todo de trabajo comunitario, que eso le trae a uno satisfacciones reales en la vida y progresa uno porque uno trabaja con la comunidad, trabaja con los demás. Eh, sí, sería eso. No, listo, bro, entonces sería todo. Y Muchas gracias por su muchísimos tiempo. éxitos entonces en el futuro y en su vida universitaria, que supongo que la van a tomar, van a seguir, entonces desearles éxitos. Que este trabajo de investigación les sirva a ustedes muchísimo para el desempeño en la universidad, seguramente que les va a servir. Muchas gracias. Uh -huh.